Y vamos a compartir. Bueno, esto lo vimos así como bien rapidito la clase anterior, pero vamos a volverlo a ver para que quede claro. Estábamos hablando del centro de masa, de cómo esto de alguna manera simplifica un problema cuando tenemos un sistema de muchas partículas o una distribución de masa, de tal forma que al parecer el concepto de centro de masa nos parece simplificar el problema y de alguna manera es como si toda la masa del sistema de partículas o de la distribución de masa estuviera concentrada en la posición del centro de masa y además como si todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema estuvieran aplicadas sobre el centro de masa y bueno, considerando la masa total del sistema. Esto es muy útil porque pues imaginen que tienen, ya les había platicado la clase pasada, un montón de partículas y hay un montón de fuerzas actuando sobre ellas. Calcular o analizar pues, el diagrama de cuerpo libre o todo el conjunto de fuerzas que están actuando sobre cada una de ellas, imagínense si tienen n partículas, pues es bastante poco eficiente. Entonces, eso se puede simplificar si se utiliza correctamente el concepto de centro de masa. Y ese concepto, además de aplicarse a conjuntos grandes pues le llamamos partículas, ¿no? Pero puede ser lo que sea, o sea, imagínense, pueden ser muchos globos o muchos carros o cualquier cosa, pero bueno, le llamamos partículas porque dibujamos cosas puntuales. Pero no necesariamente tenemos sistemas que están compuestos de elementos puntuales o elementos independientes entre sí, sino que también podemos aplicar ese concepto a distribuciones de masa, como la que dibujamos aquí. Y esto puede ser, no sé, una bola de plastilina, puede ser un objeto, algo, ¿no? Un pedazo de material de construcción o lo que sea. Y en realidad ese objeto, ustedes lo pueden subdividir en pequeños elementos de volumen, porque esto al final, la situación más general es cuando se tiene un objeto en un espacio tridimensional, entonces, pues de momento es por donde empezamos. Y uno puede dividir este objeto en pequeños elementos de volumen, que cada elemento va a tener masa delta MI. Bueno, aquí llamé ML, pero es lo mismo, es subíndice nudo porque no importa cómo le llamen, pero sería delta ML la masa de cada elemento de volumen y RL sería el radio, o más bien el vector que une el centro del sistema de coordenadas con ese elemento de masa. Entonces, si ustedes quieren tener la masa total de ese objeto, pues lo que tienen que hacer es sumar delta M1, delta M2, delta M3, hasta delta ML. Y esa sería la masa total. Y en algún lado de este objeto se va a encontrar una posición que va a corresponder al centro de masa. Y eso va a tener que ver precisamente con la distribución de masa. Y, por ejemplo, si la densidad es uniforme o no. Si no es uniforme, podrían pensar, por ejemplo, que aquí abajo, más hacia el sur de esta figura, casi toda la masa está concentrada ahí y ahí está súper denso, a lo mejor porque es un objeto semisólido que no es completamente sólido, y entonces a lo mejor tiende a decantarse. Entonces, si es por la gravedad, pues mucha parte del material se decanta hacia abajo y casi nada se queda arriba. Entonces va a haber mucha concentración abajo y el centro de masa estaría ubicado en una posición incluso casi cercana al borde inferior de este objeto, porque ahí está la mayor parte de la masa. Pero si hubiera densidad uniforme, si eso no pasa, si a lo mejor es un objeto completamente sólido y tiene densidad uniforme, pues a lo mejor entonces el centro de masa estaría mucho más arriba.
Entonces, el centro de masa está determinado en gran parte por, bueno, por la distribución de masa, obviamente, pero indirectamente por la densidad del objeto que estén analizando. Y ya habíamos visto que nosotros vamos a tener que la masa, o sea, la masa total de este objeto, por el radio del centro de masa va a ser igual a la suma sobre L de ml, o sea, toda la masa de todos los pequeños elementos, multiplicando por el vector de posición asociado a cada uno de esos elementos, el RL. Y eso es cuando eso se puede dividir, cuando el objeto se puede dividir como una serie de elementos pequeños, pues la distribución de masa, entre comillas, es discreta. Pero si queremos que sea continua, si queremos que cada vez estos elementos de masa sean más y más pequeños para que ya no tengamos como pequeños bloquecitos tipo Lego que forman todo este objeto, sino ya más bien casi elementos puntuales sin dimensión que conformen toda esta distribución de masa, pues entonces tenemos que hacer tender el delta ml a cero. Y eso significa que los elementos se hacen cada vez más pequeños, o sea, infinitesimalmente pequeños, y eso convierte esta suma en una integral. Entonces la masa, por el radio del centro de masa, va a ser la suma sobre L, bueno, que era la suma sobre L de MRL, RL, va a ser igual a la integral de R por el delta M, que es la masa. Y aquí utilizamos, como ya les comentaba, la densidad es muy importante porque pues con ella se determina básicamente dónde va a estar el centro de masa. Entonces uno puede sustituir la masa, en este caso el delta M, en términos de la densidad. Y puede ser densidad volumétrica, como ρ, densidad por unidad de área, como sigma, o densidad por unidad de longitud, como lambda. Pero aquí estamos hablando de un objeto en 3D. Entonces, la masa total por el radio del centro de masa va a ser igual a la integral sobre todo el volumen de ese objeto, del radio por la ρ por el diferencial de volumen. Y bueno, como este es una integral a lo largo de 3 direcciones, a lo largo de x, y y z, pues esto es una integral triple de r, de ρ, que depende de r, porque en principio no hemos dicho que la densidad sea constante, y el diferencial de volumen, que sería de x, de y y de z en coordenadas cartesianas. Esta es como la expresión más general para esta fórmula que aplicábamos antes de masa total por el radio del centro de masa igual a la suma sobre L de ml rl. Cuando tienen objetos continuos en 3D, eso se convierte en esta integral triple. Pero si tienen elementos o distribuciones de masa en un plano, o sea, más bien tienen una integral sobre un área, por ejemplo, están integrando para encontrar el centro de masa de una hoja de papel, entonces tienen una integral doble de R por sigma de R, otra vez, no sabemos si la densidad por unidad de área sea constante o no, y de momento se queda dentro de la integral, y por el diferencial de X y el diferencial de Y. Y cuando tenemos una distribución de masa en una longitud, en una dimensión, como el cable, por ejemplo, o un hilo o algo así, tenemos una integral en una dimensión de R por lambda de R por el diferencial de longitud. Y finalmente, cuando uno tiene objetos simétricos y con densidad uniforme, el centro de masa está ubicado en el centro de simetría de la figura. Por ejemplo, si tienen un disco, el centro de masa va a estar precisamente en el centro del disco. O incluso si tienen una esfera. Si tienen un cuadrado, como una hoja de papel cuadrada, también el centro de masa estará justo en el centro del cuadrado. Para un triángulo pasa lo mismo y para un rectángulo pasa lo mismo. Y bueno, esto también se aplica en situaciones más generales. Por ejemplo, si ustedes tienen la molécula de agua, que está conformada de
2 hidrógenos y un oxígeno. Y más o menos, bueno, ubican los átomos como yo los puse en este dibujo, de que el oxígeno está en el origen del sistema de coordenadas y hay un hidrógeno a una distancia de, haciendo un ángulo bueno, más bien, hay un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo, y el ángulo entre las direcciones desde el origen a cada uno de estos hidrógenos, el ángulo entre esos dos, entre comillas, vectores que ubican a cada hidrógeno es 104.5 grados. Y cada uno de estos hidrógenos está ubicado a una distancia del oxígeno. Entonces, esa distancia D es 96 picómetros, o sea, 96 por 10 a la menos 12 metros, y la masa del oxígeno es 16, no me acuerdo si es unidades de masa atómica, creo que sí, y la masa del hidrógeno es 1. Y entonces la masa total de este sistema va a ser pues la suma de las tres masas, la masa del oxígeno más la masa de los dos hidrógenos, y eso es 16 más 1 más 1, da 18 unidades de masa atómica. Entonces ya tenemos la masa total del sistema. Para M1, vamos a tener, más bien para el hidrógeno 1, o sea, o más bien para es que hidrógeno 1 es otra cosa en astronomía, para que nos confundan. Hidrógeno 2 es otra cosa. Más bien para el primer hidrógeno, para el hidrógeno que está arriba, tenemos esta figurita. Tenemos el oxígeno estaría aquí en la esquina de este triángulo, en la esquina izquierda. Tenemos este lado que es D, y el lado de abajo pues sería proyectar D utilizando el ángulo que está haciendo precisamente ese vector que va del oxígeno al primer hidrógeno, que es R1, con el ángulo que hace con la horizontal, que sería 52.25, porque es la mitad de 104.5. Y entonces este lado de abajo es D por el coseno de teta, o sea, D coseno de 52.25. Y el lado vertical sería D seno de teta. Entonces, R1 va a ser D coseno de 52.5 en la dirección Y, más D seno de 51.5 en la dirección J. Así pueden ver a este vector R1 como la suma de estos otros dos. Y cuando meten los numeritos, pues les da 58.8 picómetros en la dirección Y, más 75.9 picómetros en la dirección J. Y esto es pues un X1 y un Y1, porque están asociados al primer hidrógeno. Para el hidrógeno, el segundo hidrógeno, el que está abajo, pues tenemos un vector R2, tenemos la misma distancia D, y se hace algo análogo. Entonces R2 se puede ver como la suma de dos vectores, que sería D coseno de 52.5 en la dirección Y, pero aquí va a ser menos D por seno de 52.5 en la dirección J. Porque cuando ustedes proyectan este vector a lo largo del eje Y, pues la proyección cae apuntando en la dirección negativa de X, por eso queda un menos. Y entonces queda que R2 es 58.8 picómetros en la dirección Y, menos 75.9 picómetros en la dirección J. Y para obtener el centro de masa, como siempre, podemos usar esta fórmula, la de masa total, radio de centro de masa, o vector de posición del centro de masa va a ser igual a la suma sobre L de ML RL. Entonces de ahí despejan el centro de masa y va a ser la suma sobre L de ML, aquí le puse XL, pero puede ser RL también, sobre la masa total. ¿Y cuánto vale la suma sobre L de MLXL? Pues va a ser M0X0, o más bien MOXO, porque es la masa del oxígeno, por el radio que ubica al oxígeno, pero resulta que nosotros ubicamos al oxígeno en el origen, entonces no hay un radio
o más bien X0 vale 0. Entonces esa parte no contribuye. Y luego está la masa del hidrógeno por el radio o la posición del primer hidrógeno, más la masa del hidrógeno por el radio del segundo hidrógeno sobre la masa total. ¿Y eso cuánto es? Pues tienen una unidad de masa atómica por 58.8 picómetros más una unidad de masa atómica por 58.8 sobre 18 unidades de masa atómica. Y eso les da que la posición del centro de masa es 6.53 picómetros para la dirección X, porque aquí utilizamos las X. O sea, sustituimos la coordenada en X para cada MLXL. Ahora, para saber cuánto vale la coordenada Y del centro de masa, pues hacemos lo mismo, nada más que utilizamos las coordenadas en Y. Entonces es la suma sobre L de MLYL sobre masa total. Y otra vez, si ubicamos al oxígeno en el origen, esa parte no contribuye. Y tenemos la masa del primer hidrógeno por Y1 más la masa del segundo hidrógeno por Y2 sobre la masa total. Y eso es 10, perdón, es una unidad de masa atómica por 75.9 más una unidad de masa atómica por menos 75.9 picómetros sobre 18 unidades de masa atómica, y eso es 0 porque el numerador se elimina. Entonces, la coordenada del centro de masa para la molécula de agua que está ubicada de acuerdo a este sistema de referencia donde pusimos al oxígeno en el origen, va a ser, pues va a ser X del centro de masa en la dirección Y más Y del centro de masa en la dirección J, que sería 6.56 picómetros en la dirección Y, con una componente 0 en la dirección Y. Y esto, pues, nos dice, o este resultado nos permite conocer que el centro de masa está más cerca del lugar donde haya más concentración de masa. Entonces, si este está a 6.56 picómetros, y por ejemplo, ¿qué distancia hay aquí? 96 picómetros. Entonces el oxígeno tiene un montón de masa, pues de hecho tiene 16 veces más masa que cada hidrógeno. Por lo tanto, el centro de masa está aquí, muy, muy cerquita del oxígeno, y además está sobre el eje X, porque obtuvimos que la coordenada en Y del centro de masa era 0, lo cual tiene sentido porque en realidad, viendo la figura, o sea, de pura intuición, uno no esperaría que el centro de masa estuviera fuera del eje. O sea, el centro de masa, la coordenada Y del centro de masa, uno no esperaría que fuera distinta de 0, porque es bastante simétrica esta molécula, así como la dibujamos aquí. Y ahora podemos ver otro ejemplo. Aquí tenemos como dos distribuciones de masa independientes, o sea, no están conectadas. Y de hecho tienen forma arbitraria. Entonces aquí abajo está el sistema de coordenadas, X, Y, Z. Y hay un centro de masa asociado a cada una de estas distribuciones de masa. Pero además, una vez que nosotros tenemos el centro de masa de cada una de estas distribuciones de masa, podemos obtener como el centro de masa de los centros de masa, que sería como este centro de masa azul que está entre el centro de masa 1 y el centro de masa 2. Y bueno, pues cada distribución de masa está formada por pequeños elementos infinitesimales de masa. Entonces vamos a empezar con el radio del centro de masa de la primera distribución. Como siempre, aplicamos la fórmula que el centro de masa, bueno, la ubicación va a ser la suma sobre L de M1L por R1L. M1 para identificar que nos estamos refiriendo a la primera distribución de masa, la que está más a la izquierda, y R1 también para
identificar que estamos sumando todas las posiciones de los pequeños elementos de masa, pero de la distribución de masa 1, la que está a la izquierda. Y M1, abajo en el denominador, pues es porque es la masa total de la distribución 1. Y M1, pues obviamente es la suma desde L hasta P de ML, de M1L. Mientras que la posición del centro de masa de la segunda distribución va a ser igual a la suma sobre L, o la suma desde L hasta Q, de M2L por R2L sobre M2. Otra vez, los subíndices M2 pues y R2 son para indicar que nos estamos aquí refiriendo a la distribución de masa de la derecha. Y la masa total 2 va a ser la suma desde L hasta Q de M2L. Entonces, la masa total por el radio del centro de masa, la fórmula que siempre utilizamos, va a ser igual a la masa 1 o la masa total de la distribución 1 por el radio del centro de masa de la distribución 1 más la masa total M2 por el radio del centro de masa de la distribución 2. ¿Pero qué es cada uno de estos términos? M1, pues es las sumas desde L hasta P, o más bien M1 por R del centro de masa 1 va a ser la suma desde L hasta P de M1L, R1L. Y la masa 2, la masa total 2 por el radio del centro de masa 2, va a ser igual a las sumas desde L hasta Q de M2L por R2L. Aquí, obviamente, las sumas pues no tienen por qué ser iguales. O sea, la distribución 1 no tiene por qué necesariamente estar conformada por el mismo número de elementos que la otra distribución de masa. Entonces, por eso aquí los índices de las sumas pues no son los mismos. El índice final, ¿no? O sea, la suma hasta P, que es en un caso, y la suma hasta Q en el otro caso. Entonces, esto es la suma de L hasta P más Q de ML, RL, si juntan estas sumas. Y esta fórmula se cumple si las distribuciones de masa estas tenían densidad uniforme y si estaban conformadas por elementos macroscópicos, así como les comentaba, de pues, tipo cubitos de Lego o algo así. Si hubiéramos querido obtener la distribución continua, pues hubiéramos tenido que integrar. Pero eso se va a especificar en cada problema. Aquí tenemos otro ejemplo donde está como esta figura que se podría decir está compuesta de dos rectángulos, ¿no? Un rectángulo inferior, que es el que rayé en líneas diagonales azules, y un rectángulo superior pequeño, que es el que también rayé con rojo, aunque casi no se ve. Y el rectángulo de abajo mide 0.8 metros por 0.4 de altura, y el rectángulo de arriba mide 0.2 metros por... Creo que es un cuadrado, porque son 0.2 por 0.2. Entonces más bien es un cuadrado el de arriba. Y queremos encontrar el centro de masa de toda la distribución. O sea, no solo del rectángulo de abajo o del cuadrado de arriba, sino de todo completo, como si fuera una placa de metal que tiene esa forma o algo así. Entonces, para eso, pues acá yo ya les había comentado que si tenemos dos distribuciones diferentes, pues podemos hacer o encontrar el centro de masa de cada una de ellas y luego el centro de masa de esos centros de masa. Y entonces aquí abajo podemos dividir la figura total precisamente en los dos rectángulos que les dibujé ahí. Y viendo el dibujo, díganme cuáles son las coordenadas del centro de masa 1 que corresponde al triángulo de abajo. 0.4, 0.2. Ajá. Y para el otro,
0.7, 0.7. Ah, no, 0.5. 0.7, 0.5. Muy bien. Entonces, el radio o la ubicación del centro de masa, pues va a ser la posición X del centro de masa en la dirección Y más la posición Y del centro de masa en la dirección J. Y la posición X del centro de masa, ¿a qué va a ser igual? O sea, de la distribución total, siguiendo lo que vimos aquí. ¿Alguien sabe? O sea, tienen que considerar ya como la distribución completa, ¿no? Entonces, la posición X del centro de masa va a ser igual a, como siempre, la masa 1. De hecho, es justo como acá, ¿no? Que teníamos las dos distribuciones. Entonces tenemos la masa 1 por la posición X del centro de masa de la masa 1, más la masa 2 por la posición X del centro de masa de la masa 2, sobre la masa total del sistema, que es M1 más M2. Entonces eso lo pueden separar como M1 por X del centro de masa de la distribución 1, sobre M1 más M2, más M2 por la posición X del centro de masa de la distribución 2 o del triángulo del cuadrado superior, sobre M1 más M2. Aquí, pues yo no dije que la distribución estuviera dependiente de la posición de ninguna manera. Entonces eso significa que la densidad es uniforme. Por lo tanto, la masa es sigma por A. Y eso significa que podemos sustituir esta masa M1 como sigma por A1 y la masa M2 como sigma por A2. Y si sustituyen, tienen que la posición X del centro de masa es sigma por A1 sobre sigma 1 más sigma 2 por X del centro de masa de la distribución 1, más sigma 2 sobre sigma 1 más sigma 2 por la posición X del centro de masa de la distribución 2. Y ahí, pues en cada uno de los términos de esta suma, eliminan el sigma porque lo pueden factorizar, tanto en el numerador como en el denominador, y tienen área 1 sobre área 1 más área 2 por la posición X del centro de masa 1 más área 2 sobre área 1 más área 2 por la posición X del centro de masa 2 igual a la posición X del centro de masa. ¿Y cuánto vale área 1, área 2 y A1 más A2? Pues área 1 sería el área del triángulo de abajo, del rectángulo de abajo, que sería 0.8 por 0.4 igual a 0.32 metros. Y el área 2 sería el cuadrado de arriba, que sería 0.2 por 0.2, 0.04 metros. Y área 1 más A2 sería 0.36 metros, el total. Entonces, la posición X del centro de masa va a ser, sustituyendo los valores, 0.32 sobre 0.36 por 0.4, que serían, área 1 es 0.32, área 1 más A2 es 0.36, y X del centro de masa de la partícula 1, o de la distribución 1 más bien, es 0.4, más el área 2, que serían 0.04, sobre área 1 más área 2, que es 0.36, por la posición X del centro de masa de la distribución 2, que es 0.7. Y toda esa operación les da 0.433 metros. Con eso ya tienen la coordenada X del centro de masa. Ahora para Y, pues hacen exactamente lo mismo, pero en lugar de sustituir en estas fórmulas los valores para las coordenadas del centro de masa de las distribuciones individuales en X, pues sustituyen por las correspondientes en Y. Entonces tienen masa 1 por la coordenada Y del centro de masa
de la distribución 1 más masa 2 por la coordenada y del centro de masa de la distribución 2 sobre la masa total. Y otra vez, si ponen en términos de densidades, pues tienen y eliminan, se quedan con las áreas. Y tienen área 1 sobre área 1 más A2 más área 2 por la coordenada y del centro de masa 1 más área 2 sobre área 1 más área 2 por la coordenada y del centro de masa de la distribución 2. Y aquí también sustituyen. No se olviden de que aquí van las coordenadas del centro de masa en y de las dos distribuciones. Y eso les da 0.233 metros. Entonces el centro de masa de toda esta distribución, conformada por el pequeño rectángulo y el cuadrado de arriba, es 0.433 en la dirección X o en la dirección Y, más 0.233 en la dirección J. Entonces aquí, si se fijan, lo que se aplicó fue calcular el centro de masa de los centros de masa. Y bueno, el centro de masa individual pues se obtuvo literal por inspección visual. Como eran figuras sencillas y eran de densidad uniforme, pues simplemente ubicaban ahora sí que el centro de cada una de esas figuras y ya tenían los centros de masa individuales. Y bueno, ahora que estamos analizando sistemas de partículas o sistemas que están conformados por varios elementos, pues también conviene hablar un poquito de la energía potencial para este tipo de sistemas. La energía potencial gravitacional para estos sistemas, si están inmersos en un campo gravitacional uniforme. O sea que no importa en qué posición estén, la atracción gravitacional es la misma, o sea, no va a cambiar dependiendo de la posición. Y entonces aquí piensen que tienen una masa, por ejemplo, M1. Bueno, en realidad tienen un montón de partículas, pero si analizan, por ejemplo, una partícula de ese sistema que sería M1 y otra que sería M2, entonces M1 está a una altura Y1 de lo que se defina en dado caso como el cero de la energía potencial, y M2 estaría a una altura Y2 de ese nivel, que sería el nivel cero de energía potencial. Recuerden que el cero de energía potencial pues, se puede definir, por ejemplo, en el suelo, se puede definir a lo mejor que la partícula M2 o que el cero de la energía potencial se ubica en M2, por lo tanto M2 no tendría energía potencial y M1 pues tendría energía potencial dada por la altura, que sería Y1 menos Y2, que sería la diferencia entre las alturas entre M1 y M2. Pero bueno, en general, o al menos en este dibujo, pues el cero está aquí abajo, el cero de energía potencial. Y este sistema, pues, podría estar compuesto por n partículas, no solo por dos partículas. Entonces, en general, la energía potencial total podría verse como la suma de las energías potenciales individuales de cada elemento que conforman el sistema. ¿Y cuál es la energía potencial de cada partícula? Pues es masa 1, gravedad, por altura 1, más masa 2 por la gravedad, por la altura 2, etcétera, hasta la masa n por la gravedad por la altura n. Y si de esta ecuación o de esta fórmula ustedes factorizan la gravedad, pues tienen la masa 1, o sea, la gravedad por masa 1 y1, masa 2 y2, masa 3 y3, más masa n y n. ¿Y eso qué es? Pues es la masa total por el y del centro de masa, o la coordenada y del centro de masa de ese sistema de partículas. Por definición, si se acuerdan. La suma de las masas por las posiciones les da la masa total del sistema por la coordenada del centro de masa. Entonces, la energía potencial del sistema sería la masa total del sistema por la gravedad por la coordenada y del centro de masa del sistema.
Y es como una forma mucho más simplificada de obtener la energía potencial para un montón de partículas y no andar ahí sumando cada una de ellas individualmente. Si son n partículas, pues a lo mejor nunca acaban. Aquí vemos otro ejemplo. Queremos encontrar el centro de masa de un disco que tiene un agujero, como se muestra en la figura. Entonces está un disco de densidad uniforme y hay un pequeño agujero aquí del lado izquierdo. El disco grande pues tiene radio R, R mayúscula, y el disco pequeño tiene radio R minúscula, o el pequeño agujero. Y como es una distribución de masa de densidad uniforme, pues la masa se puede ver como la sigma por el área. Y aquí tenemos que utilizar nuestra intuición un poco matemática en la geometría y podemos considerar que esta figura de la izquierda se puede ver como, o sea, el círculo completo, digamos, más bien el área de interés es como tener el área del círculo completo, pero sustrayendo el área del pequeño disco o el pequeño círculo que está a la izquierda. Entonces, área 1, ¿qué va a ser? Pues es pi por radio al cuadrado, porque es el círculo completo. Pero le tenemos que restar el área del pequeño agujero que está ahí. Entonces, ¿cuál es el área de un círculo del tamaño de ese pequeño agujero? Pues es pi por radio al cuadrado, pero con la R minúscula, ¿no? La R correspondiente a ese pequeño agujero. Entonces, eso es pi por R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Y ese es precisamente el área del círculo que está agujerado. Y nosotros queremos encontrar el centro de masa de ese disco agujerado. Entonces, la masa por la coordenada x del centro de masa es m1x1 más m2x2. Y esto entonces significa que tenemos como el centro de masa, aquí puede verse que está pues en 0, por la simetría de la figura. Significa que el centro de masa, o sea, nosotros podemos colocar el disco de tal manera que el centro coincida con el origen del sistema de coordenadas. Entonces ahí, pues el centro de masa no va a tener una ¿cómo se llama? Pues una componente, un radio, ¿no? Porque pues está en el origen. Entonces ese radio vale 0. Y entonces, pues la coordenada x del centro de masa es 0, y eso significa que la masa 1 por la coordenada x del círculo 1 más la masa 2 por la coordenada x del círculo 2, que es 0. Entonces tenemos que R, ok. Sí, tenemos que R, que sería pues el radio del círculo pequeño, más x2 en módulo, que sería pues la coordenada x del centro de masa del círculo 2, que es igual a 0. No, no es igual a 0. O sea, esas son más bien las coordenadas de los centros de masa del círculo pequeño y del círculo grande. Entonces, de aquí, pues R es esta distancia, la distancia del círculo, o el radio del círculo pequeño, más x2, que es esta distancia desde acá, desde el centro de masa de la partícula 2 hasta el centro de masa del círculo grande, es igual a R mayúscula, porque R mayúscula es el radio del círculo completo. Entonces el radio completo pues se puede ver como la suma de x2, que es la distancia del centro de ese gran círculo,
hacia el centro de masa del agujero, más el pequeño segmento que falta, o el pequeño, pues sí, el pequeño segmento que falta para completar el radio completo, que sería el radio del agujero chiquito. Entonces tienen que R1 más el módulo de X2 es R mayúscula. De aquí, pues pueden despejar el X, el X2, y eso les va a dar que X2 es igual a R mayúscula menos R minúscula. Ahora, X2, como el origen del sistema de coordenadas está aquí, pues por eso le tenemos que poner el módulo, ¿no? Porque es una distancia. Ustedes, o sea, ninguna longitud tiene una magnitud negativa. Entonces, por eso que utilizábamos el módulo de X2. Pero la coordenada en sí, no el módulo de la distancia, sino la coordenada en sí, que sería X2, que está ubicado aquí a la izquierda del centro de masa del círculo grande, es negativo. Entonces, tienen que X2 es igual a menos el módulo de X2, igual a menos este R mayúscula menos R minúscula que encontramos arriba. Y si utilizamos esto en la expresión de arriba, donde teníamos la suma de las masas por las posiciones del centro de masa igual a 0, tenemos que 0 es igual a M1 por X1 más M2 por el X2, pero ¿quién era el X2? Pues era menos R mayúscula menos R minúscula, o sea, el menos multiplicando a la resta R mayúscula menos R minúscula. Y de aquí ustedes pueden pasar al otro lado, al M2, con su correspondiente R menos R, y tienen que M1X1 va a ser igual a M2 por R mayúscula menos R minúscula. Y de aquí ustedes pueden obtener X1, que sería M2 sobre M1 por R mayúscula menos R minúscula. Aquí todavía no hemos hecho uso de la propiedad de que tienen densidad uniforme, pero ya podemos hacerlo. La masa 1 va a ser igual a sigma por área 1 y la masa 2 va a ser igual a sigma por el área 2. Entonces, X1, en lugar de poner la masa 2 y la masa M1, vamos a poner sigma por A2 sobre sigma por A1 por R mayúscula menos R minúscula. Eliminan la sigma del numerador y el denominador y tienen área 2 sobre área 1 por R mayúscula menos R minúscula. ¿Igual a qué? Pues ya tenemos cuánto vale área 2. Área 2 vale pi por R minúscula al cuadrado. En área 1 vale pi por R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Y luego tienen el factor R menos R, pues que lo ponen en el numerador. Y ese factor, bueno, nosotros podemos factorizar el denominador para eliminar el factor que está arriba en el numerador. Los pi, pues se eliminan porque hay tanto en el numerador como en el denominador. Y cuando factorizan en el denominador, tienen R más R por R menos R. Y un R menos R se va con el R menos R de arriba. Y les queda que la coordenada X del centro de masa va a ser R minúscula al cuadrado sobre R mayúscula más R minúscula. Y listo, entonces aquí el truco es, bueno, no es truco, sino en este caso nosotros lo que hicimos fue colocar el centro de masa en el centro del círculo grande y luego considerar pues estos círculos como, o sea, considerar el círculo pequeño como independiente del círculo grande y operarlos de manera independiente y luego restar para obtener, por ejemplo, el área total del círculo grande, pues es el área de los dos círculos menos el área del círculo pequeño. Y además también colocamos el centro o el sistema de coordenadas de tal manera que el eje X pues coincidiera con el centro de masa del círculo grande y no lo colocamos desplazado, o sea, no colocamos, por ejemplo, el sistema de referencia en la esquina inferior izquierda,
Y entonces ahí pues el centro de masa sí tendría coordenadas X y Y. Pero por simplicidad siempre se sugiere como colocar el sistema de coordenadas de tal manera que uno tenga que trabajar con menos coordenadas posibles, claro, a menos que el problema diga lo contrario, ¿no? Si ya el problema les está dando una figura con una cierta ubicación respecto a un sistema de coordenadas, pues ahí ya no hay de otra, pero si es un problema más libre como este, donde simplemente tienen el círculo y no les especifican nada, pues lo más natural es colocar el centro de este círculo grande en el centro del sistema de coordenadas, si es que se los dejan a elección libre. Y siguiendo esta parte de, otra vez, física para sistemas de muchas partículas, uno también puede ver qué pasa con la segunda ley de Newton. Y pasa pues lo que ya supongo que es de esperarse, ¿no? Que si tienen un montón de partículas, entonces la fuerza externa neta sobre todo el sistema de partículas va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Otra vez estamos colapsando todo el sistema como si estuviera concentrado en un punto ubicado en la posición del centro de masa y con masa igual a la masa total del sistema. Y eso quiere decir que se simplifica el problema considerando como si todas las fuerzas externas estuvieran actuando sobre ese punto y por lo tanto provocándole una aceleración a ese punto que tiene masa total igual a la suma de todas las masas individuales. Entonces, ustedes en realidad tienen que la masa, pues es la suma sobre L de todas las masas individuales. Y otra vez, la masa total por el vector de posición del centro de masa va a ser igual a la suma sobre L de MLRL. Pero ¿qué pasa? Porque aquí estamos queriendo trabajar o derivar la segunda ley de Newton para estos sistemas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros derivamos esta expresión respecto al tiempo? Pues tenemos la derivada respecto al tiempo de la masa por el radio del centro de masa igual a la suma sobre L de MLRL. Pues aquí vamos a tener entonces la masa total por la derivada del radio o el vector de posición del centro de masa respecto al tiempo, igual a la suma sobre L de ML por la derivada del radio RL que identifica a cada una de las partículas del sistema completo respecto al tiempo. Y como nosotros ya sabemos física en términos de derivadas y pendientes de las tangentes y de la velocidad, etc., entonces inmediatamente identificamos que este término a la izquierda, que está acompañando a la m total del sistema, derivada del vector radio del centro, más bien, derivada del vector del centro de masa respecto al tiempo, esto es la velocidad, porque es una derivada de una posición respecto al tiempo, pero es la velocidad del centro de masa, porque estamos derivando el vector de posición del centro de masa, entonces esa nos da la velocidad del centro de masa. Mientras que del lado derecho tenemos, dentro de cada una de los términos de la suma, tenemos la derivada de la posición RL respecto al tiempo, o sea, la posición de cada una de las partículas. Por lo tanto, esto nos da la velocidad de cada una de las partículas, esta BL. Y nosotros podemos derivar nuevamente respecto al tiempo y vamos a tener la derivada de la masa total por la velocidad del centro de masa igual a la suma sobre L de la masa L por la velocidad de la partícula L. Entonces otra vez la masa pues sale de la derivada y luego tienen la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo igual a la suma sobre L de la masa L por la derivada de la velocidad L, o sea de la partícula L respecto al tiempo.
Eso va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa, porque la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo, pues da la aceleración del centro de masa. Entonces la masa por la aceleración del centro de masa es igual a la suma de sobre L de la masa L por la aceleración de la partícula L. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Pues a la suma sobre L de la fuerza, de todas las fuerzas netas que están actuando sobre cada una de la partícula. Entonces son todas las fuerzas externas sobre la partícula L. Y además, pues, para cada partícula se va a sentir, o cada partícula puede sentir ciertas fuerzas. A lo mejor algunas de ellas comparten fuerzas externas que están actuando, pero a lo mejor hay otras fuerzas externas actuando sobre otras partículas y al final esta suma incluye absolutamente todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Y esta parte que se llama fuerza neta sobre la partícula L incluye tanto fuerzas externas como fuerzas internas, porque aquí tenemos un sistema de partículas. Entonces, además de las fuerzas externas que puedan estar actuando, presiones externas, viento que llega por fuera, a lo mejor la mano de una persona que está ahí también empujando algunas de estas, aquí repito, les llamamos partículas, pero en realidad pueden ser lo que sea, pueden ser pelotitas, pueden ser lo que sea, entonces puede haber ahí una mano que está golpeando a todo este conjunto de pelotitas y a lo mejor esa mano solo le pega a algunas de ellas y a otras no. Entonces hay fuerzas externas que pueden estar actuando sobre algunas o sobre todas, y también hay fuerzas internas relacionadas a las fuerzas que las partículas ejercen entre sí, porque es un sistema de muchas partículas. Entonces esto que llamamos fuerza neta incluye tanto esas fuerzas externas como las fuerzas internas del sistema. Y esto quiere decir que la masa total, o sea, ya de manera más simplificada o un poco más pedagógica, vamos a tener que la masa total por la aceleración del centro de masa va a ser igual a la suma sobre L de todas esas fuerzas internas al sistema actuando sobre la partícula L más la suma sobre L por todas esas, de todas esas fuerzas externas actuando sobre la partícula L. Entonces tienen fuerzas internas que afectan a la partícula L, tienen fuerzas externas que afectan a la partícula L, y al final, si suman para todas las partículas, aquellas fuerzas internas que afectan a cada una de esas partículas y aquellas fuerzas externas que actúan sobre cada una de esas partículas, van a obtener que eso es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Entonces, la suma sobre L de las fuerzas internas sobre la partícula L se puede ver como las fuerzas internas, o sea, ya cuando expanden la suma, las fuerzas internas sobre la partícula 1 más las fuerzas internas sobre la partícula 2, etc. Y bueno, aquí, para ver qué va a pasar, o sea, esta suma va hasta n, ¿no? O sea, no tiene por qué acabar en 3. Puede ser un sistema de muchas partículas. Pero aquí, chequen lo que pasa. Tenemos las fuerzas internas actuando sobre la partícula 1, más las fuerzas internas actuando sobre la partícula 2, más las fuerzas internas actuando sobre la partícula 3. Entonces, ¿esto qué nos arroja como resultado? Pues nos arroja como resultado la fuerza, por ejemplo, ¿no? La fuerza 2 sobre la partícula 1, más la fuerza 3 sobre la partícula 1. ¿Por qué? Porque aquí el primer término, F internas 1, significa las fuerzas internas que están actuando sobre 1 debido a las otras masas presentes en el sistema o a las otras partículas. Entonces, por eso tenemos primero la fuerza
de la otra partícula, o sea, de la primera partícula ajena a la partícula 1, pues es F es la partícula 2. Entonces, por eso tenemos la fuerza de la partícula 2 actuando sobre la partícula 1. Y además tenemos otra partícula, que es la partícula 3. Entonces tenemos la fuerza de la partícula 3 sobre la partícula 1. Esas son las fuerzas internas sobre la partícula 1. ¿Cuáles son las fuerzas internas sobre la partícula 2? Pues son la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 2, más la fuerza de la partícula 3 sobre la partícula 2. ¿Y quiénes son las fuerzas internas sobre la partícula 3? Pues es la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 3, más la fuerza de la partícula 2 sobre la partícula 3. Pero aquí, ojo, nosotros sabemos que la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 2, pues es la inversa de la fuerza de la partícula 2 sobre la partícula 1, porque pues es una fuerza 1 a 1, ¿no? Pues es precisamente la ley de Newton. Entonces, si sustituimos, pues podemos eliminar algunos términos, y eso significa que se van a ir eliminando por pares. F2,1 se va a eliminar con F1,2, porque F1,2 es igual a menos F2,1. Y F1,3 pues es F3,1, F2,3 es F3,2, etc. Entonces, eso significa que la suma sobre L de las fuerzas internas actuando sobre la partícula L va a ser 0, porque aquí vimos que se están eliminando por pares. F2,1 se eliminó con F1,2, F3,1 se eliminó con F1,3 y F3,2 se eliminó con F2,3. Entonces, esta suma, pues al final es 0. Y eso nos dice entonces que en esta expresión donde tenemos que la masa, por la aceleración del centro de masa igual a la suma de fuerzas internas más la suma de fuerzas externas, en realidad solo contribuye en esta fórmula las fuerzas externas, porque ya vimos que las fuerzas internas se eliminan por pares. Entonces, la masa, por la aceleración del centro de masa, va a ser igual a la suma sobre L de las fuerzas externas actuando sobre la partícula L. Entonces, la fuerza externa neta, porque o sea, aquí ya tiene el subíndice externo, porque ya sabemos que solamente pintan las fuerzas externas. Entonces, la fuerza externa neta va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y esta es la forma que tiene la segunda ley de Newton para un sistema compuesto de muchas partículas. Y bueno, entonces, la ley de Newton, o más bien la segunda ley de Newton, para un sistema de partículas, pues otra vez nos colapsa a todo el sistema, a un centro de masa, y entonces lo que se analiza ahí es la aceleración del centro de masa del sistema por la masa total del sistema, y eso tiene que ser igual a la suma de todas las fuerzas externas que están actuando sobre ese sistema. Ahora, el centro de masa del sistema se mueve como una partícula que tiene masa m total, igual a la suma sobre L de todas las masas pequeñas, ml, bajo la influencia de la fuerza externa neta que actúa sobre todo el sistema. Es lo que les acabo de decir. Si la fuerza externa neta es 0, pues entonces la aceleración del centro de masa es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa es 0, lo que significa que está en reposo o que es constante. Pueden pasar ambas cosas.
Aquí vemos un ejemplo, vamos a resolver un ejemplo. Tienen una como masa. O sea, aquí hay un cohete, ¿no? Que está despegando se podría decir, de la Tierra. Este cohete tiene masa 2m. Entonces sale disparado, siguiendo una trayectoria parabólica, y sube y sube y sube. Entonces, cuando llega al punto más alto de la trayectoria parabólica, pues el cohete se va a dividir en dos objetos que tienen masa igual a la mitad de la masa inicial total, que era 2m. Entonces el cohete, pues imaginen que, no sé, que va a dejar caer un paquete o algo así. Entonces en el punto más alto, donde se separa, va a haber una masa m que va a caer hacia abajo y va a haber otra masa m que va a seguir haciendo su trayectoria parabólica. Entonces aquí hay dos movimientos, si se fijan. Hay un movimiento de la partícula que, más bien de la masa m que se separa y se cae en la dirección vertical hacia abajo, y otro movimiento para la partícula con masa m que sigue su trayectoria parabólica inicial, y entonces eso significa que el centro de masa del sistema compuesto por ambas masas va a seguir una trayectoria que es como intermedia entre caer verticalmente y seguir la trayectoria parabólica completa, que correspondería a el trayecto rojo punteado, que aquí puse como trayectoria centro de masa, y ese es como un movimiento intermedio entre caer verticalmente y seguir la trayectoria parabólica total. Un dato que nos da el problema es el alcance en la dirección horizontal, que llamamos R, nos dice que es 55 metros, y queremos encontrar x2, o sea, la distancia horizontal que recorre la masa que siguió con la trayectoria parabólica completa. Y x1, que es la distancia horizontal entre el punto donde despega el cohete y la distancia a la cual o en la cual va a comenzar a caer la masa que se separó y que cae horizontalmente, que cae verticalmente. Esa distancia horizontal desde donde despeja el cohete hasta donde esta masa m comienza a caer verticalmente es x1, y x1 es r sobre 2, o sea, la distancia r es el alcance de la trayectoria en la dirección x del centro de masa dividido entre 2. Pues para esto nosotros podemos aplicar lo que siempre aplicamos en problemas de centro de masa. Tenemos que la masa por la coordenada en x del centro de masa es igual a la masa 1 por la coordenada x del centro de masa de la masa 1 más la masa 2 por x2, que es el centro de masa en x de la masa 2. ¿Esto es igual a qué? Pues la masa total es 2 veces m minúscula. La coordenada x del centro de masa, pues es precisamente r. Ese ya no lo del problema. Y eso es igual a la masa 1, pero pues ya no tiene sentido hablar de m1 y m2 porque tienen la misma masa. Entonces es la masa por x1, pero ya vimos que x1 es r mayúscula sobre 2. Entonces es m por r sobre 2 más m por x2, que es la coordenada del centro de masa de la partícula 2, la que hizo la parábola completa. De aquí, pues como los tres términos tienen masa, ustedes pueden factorizar del lado derecho y eliminar con la masa que está del lado izquierdo. Y tienen que 2 veces r mayúscula va a ser igual, o bueno, si pasan restando todo lo que contiene r mayúscula a la izquierda, van a tener que 2r mayúscula menos r mayúscula sobre 2 igual a m por x2.
y de aquí pueden despejar x2, que es lo que les está pidiendo el problema. Entonces, x2 será 3 medios de R mayúscula. ¿Y qué es R mayúscula? El problema les dice que R mayúscula es 55 metros. Entonces, de aquí pueden conocer el alcance x2, que va a ser igual a 3 medios por 55, y eso es 82.5 metros. Entonces, la distancia o el rango en el eje X que alcanza la masa que sigue la trayectoria parabólica completa van a ser 82.5 metros, dados los datos de este problema. Y de hecho, si se fijan, la masa en ningún momento la necesitamos para calcular este x2, porque al final se eliminó. Vamos a ver otro ejemplo. De hecho, vamos a ver varios ejemplos. Aquí, en este otro, vamos a tener a dos personas. A dos personas que están sentadas en una balsa o en un bote. Y estas personas pues van a cambiar de posición. Entonces va a haber un centro de masa del sistema y va a haber pues un cambio de posición en las personas. Entonces tenemos pues una persona a la izquierda que llamamos Pedro y lo denotamos con la etiqueta P1, y va a estar la persona 2, que es Carlos, y que la etiquetamos con P2. Entonces, esto pues tiene un centro de masa. Un centro de masa inicial. Entonces, ellos van a intercambiar lugares. O sea, Pedro, que estaba, por ejemplo, en el lado izquierdo, y Carlos, que estaba en el lado derecho, pues se paran y se colocan en los extremos opuestos a los que inicialmente estaban. Eso significa que el centro de masa de cada uno de ellos va a cambiar, pero el centro de masa de todo el sistema no va a cambiar. Y lo que va a pasar es que debido a este movimiento, debido a que ambas personas se paran e intercambian lugares, y a que el centro de masa se desplazó ligeramente, pues va a haber un movimiento del barco o de la balsa. Se va a desplazar. Entonces, imaginen que inicialmente pues estaba la posición o la situación que tenemos acá arriba. Estaban Pedro a la izquierda, estaba Carlos a la derecha, y estaba un centro, o estaba el centro de masa del sistema ubicado en algún punto, dado por esta línea esta línea vertical punteada azul. Ahí estaba el centro de masa del sistema. Y bueno, había una distancia D que separaba a Pedro y a Carlos. Pero ¿qué pasa cuando intercambian lugares? El hecho de que intercambien lugares pues va a ocasionar que la balsa se mueva un poco a la derecha. Entonces, inicialmente el centro de masa pues estaba ubicado en esta línea vertical punteada, pero el sistema, al intercambiar lugares, se va a desplazar a la derecha una distancia delta X. Entonces, el centro de masa del barco, de estar aquí de haber estado donde está aquí el punto rojo en el dibujo de arriba, va a pasar a ubicarse al mismo punto rojo, pero desplazado una distancia delta X, que es lo que se movió el barco, ¿no? A la derecha. Entonces el centro de masa del barco se va a desplazar precisamente esta distancia delta X,
pero el centro de masa del sistema no se va a desplazar porque al final es la misma distribución de masa, nada más que una de las personas pues ahora se ubica del lado opuesto en el que inicialmente se encontraba y el otro también del lado opuesto. Entonces lo que sí va a cambiar es el centro de masa del barco y va a cambiar porque se va a desplazar una distancia delta X. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver o vamos a ubicar las posiciones de las personas, ¿no? Vamos a llamarle a XC final la posición final de Carlos. ¿Y cuál es la posición final de Carlos? Pues es el delta X, porque inicialmente, bueno, no inicialmente, al final cuando Carlos se cambió del lado derecho al lado izquierdo, está ubicado a una distancia delta X de, pues digamos, del origen, ¿no? Entonces, esa es la posición final de Carlos. La posición final de Pedro, pues va a ser la distancia que había entre ambos, la distancia inicial que era D, más este pequeño desplazamiento delta X, que es lo que se desplazó el barco. Entonces la posición final de Pedro será D más delta X. ¿Y cuál es la posición final del barco? Pues va a ser la posición inicial que tenía. Aquí marqué con rojo cuál era la posición inicial que tenía. Y esa posición inicial pues también se vio afectada por precisamente el delta X que se movió el barco. Entonces la posición final va a ser del barco, va a ser XY más delta X. ¿Cuáles son las posiciones iniciales? La posición inicial de Carlos, como estaba sentado en el dibujo de arriba a la derecha, entonces la posición inicial de Carlos era D. Antes, se fijan, Carlos estaba a la derecha, la posición inicial era D, y cuando se cambió, pasó a estar a la izquierda en el dibujo de abajo y su posición final simplemente es delta X, porque esa es la distancia que está entre el origen y Carlos. La posición inicial de Pedro era 0, porque arriba, en el dibujo de arriba, la barca estaba ubicada de tal manera que ese extremo donde se encontraba Pedro coincidía con el origen. Entonces ahí, pues la posición de Pedro era 0 y la posición de la barca era XY. Antes de moverse había una distancia XY pues al centro del barco, ¿no? Que es respecto al cual se mide la distancia del barco, y era XY. En este problema donde ambas personas intercambian lugares, si se fijan, no había fuerzas externas que estuvieran afectando al sistema barco Carlos Pedro. Entonces, eso significa que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 0. O lo que es lo mismo, o una consecuencia de, es que la velocidad del centro de masa, o con la que se desplaza el centro de masa, es constante. Pero inicialmente estas dos personas, Pedro y Carlos, estaban en reposo. Luego se pararon y se cambiaron de lugar y la barca se desplazó esa distancia delta X. Pero el problema comienza cuando ellos están sentados y en reposo. Entonces, si ellos estaban ambos en reposo, significa que la velocidad del centro de masa es 0. Por lo tanto, se cumple que la masa por la posición del centro de masa antes del movimiento va a ser igual a la masa por la posición del centro de masa después del movimiento. Y esto pues es de todo el sistema, ¿no? Simplemente estamos diciendo que este producto, masa posición del centro de masa antes, va a ser igual a masa total por la posición del centro de masa después. Y aquí pues ya tenemos que analizar quiénes componen el sistema, porque esto es para todo el sistema. Entonces, los elementos del sistema pues son las personas y el barco. Entonces tenemos que
la masa, o sea, para esta parte de la izquierda que involucra masa, posición del centro de masa antes, pues vamos a tener que masa de Carlos por la posición de Carlos inicial, que es D, más la masa de Pedro por la posición inicial de Pedro, que es 0, porque Pedro inicialmente estaba ubicado acá en el origen, más la masa del barco por la posición del centro del barco, que era esta XY, tiene que ser igual a la masa de Carlos por la posición final de Carlos, más la masa de Pedro por la posición final de Pedro, más la masa del barco por la posición final del barco. Y de aquí, ¿qué nos sobrevive? Pues conocemos, o sea, masa de Carlos se queda igual. Posición inicial de Carlos es D, más la masa del barco por la posición inicial del barco, que nosotros llamamos XY, va a ser igual a la masa de Carlos por la posición final de Carlos. Pero ¿cuál es la posición final de Carlos? Va a ser el delta X, entonces es masa de Carlos por delta X, más la masa de Pedro, más la masa de Pedro por la posición final de Pedro. Pero ¿cuál es la posición final de Pedro? Pues es D más delta X. Entonces es D más delta X más la masa del barco por la posición final del barco. Y la posición final del barco es la posición inicial, que era XY, más el desplazamiento que hizo el barco al momento de que se intercambiaron de lugares las personas, que sería delta X. Entonces masa del barco por XY más delta X. Y de ahí, ustedes pueden despejar. Tienen masa de Carlos por la distancia, más la masa del barco por XY. Y si se fijan, hay un término masa del barco por XY también del lado derecho. Entonces, ustedes pueden eliminar esos términos que son semejantes. Y tienen que masa de Carlos por la distancia es masa de Carlos por delta X más masa de Pedro por la distancia D, más masa de Pedro por delta X, más masa del barco por delta X. Recuerden que este masa del barco por XY se eliminó con el del lado izquierdo. Y eso les da que la masa de Carlos por la distancia D va a ser igual, si ustedes factorizan el delta X del lado derecho, va a ser igual a masa de Carlos más masa de Pedro más masa del barco por delta X más el otro término que es masa de Pedro por la distancia. Y lo que está dentro de este paréntesis que multiplica a delta X es precisamente la masa total del sistema. Entonces, eso nos dice que la masa de Carlos por la distancia menos la masa de Pedro por la distancia es igual a la masa total por el delta X. Por lo tanto, el delta X va a ser masa de Carlos por la distancia menos masa de Pedro por la distancia. Ahora, como la distancia es común en ambos términos, pues factorizan la distancia en el numerador. Y en el numerador tienen dividiendo a la masa total del sistema. Entonces, el delta X, o sea, el desplazamiento del barco cuando ellos se intercambiaron de lugares, va a ser igual a bueno, ya tienen los valores, ya tienen la masa de Carlos, tienen la masa de Pedro, tienen la distancia, tienen la masa total del sistema. Sí, teníamos la distancia, que era 2 metros. Entonces pueden sustituir los valores y el delta X les da de 0.308 metros. Entonces, simplemente analizando las posiciones finales e iniciales de tanto de las personas como del barco y qué velocidad tenían antes y después, o sea, aplicando aquí pues lo que será la ley de Newton, viendo que no hay fuerzas externas, pudieron encontrar cuál fue el desplazamiento que sufrió la barca debido al intercambio de posición de Pedro y de Carlos. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo,
lo que se tiene es que hay un objeto, lo que sería esta masa M1, que está deslizándose sobre un plano inclinado. Y ambos objetos, tanto la masa M1 como la masa M2, que sería el plano inclinado, están ubicados sobre una pesa o sobre una balanza y queremos encontrar la normal del sistema. ¿Cuál sistema? Pues el sistema conformado por el bloque más el plano inclinado. Entonces, ¿cuál es el sistema de interés en este problema? Pues el sistema de interés es precisamente esta masa M2 que conforma el plano inclinado y la masa M1 que es la que se está deslizando sobre el plano inclinado. ¿Y qué fuerzas están actuando en ese caso? Bueno, pues por un lado, para M1 tenemos el peso que es M1G. Para M2, que es el plano inclinado, tenemos M2G. Y además tenemos la normal que está pues hacia arriba, porque está en contacto con la báscula. Y además, pues tenemos la fuerza que va a la derecha. Entonces, si se fijan, conforme está cayendo esta masa M1, el bloque, o sea, lo que sería el plano inclinado, pues se quiere mover hacia la izquierda. Hay como una consecuencia. O sea, piensen, si ustedes dejan precisamente un plano inclinado y un bloque encima, conforme cae el bloque, como que este movimiento va a empujar al plano inclinado hacia la izquierda. Y lo que va a ocurrir es que la balanza, o sea, la que está midiendo el peso abajo, va a aplicar la misma fuerza, pero a la derecha, para que no se caiga el plano inclinado. O sea, es como pues una consecuencia de la tercera ley de Newton, ¿no? Por un lado, se está cayendo esta masa M1 y el hecho de que se caiga esa masa M1 hacia abajo va a querer hacer que el plano inclinado se mueva hacia la izquierda, pero a su vez como reacción la balanza va a ejercer una fuerza sobre el plano inclinado que va a ir a la derecha, de tal manera que va a tratar de compensar ese movimiento que quiere ocurrir a la izquierda. Entonces esa fuerza que actúa a la derecha pues es la fuerza que está ejerciendo la balanza como compensación del movimiento que está siendo ocasionado por la masa que está cayendo. Entonces, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre en este caso? Pues tenemos los dos pesos, M1G y M2G, tenemos la normal hacia arriba y tenemos esta fuerza que ejerce la balanza sobre el sistema para compensar el movimiento que se quiera dar a la izquierda, que vamos a llamar esta fuerza F. Y entonces, tenemos que la suma de fuerzas, listo. Entonces, tenemos, como siempre, o sea, podemos separar el movimiento o el análisis del problema como las fuerzas que están actuando en la dirección X y las fuerzas que están actuando en la dirección Y. Entonces, en la dirección Y, pues vamos a tener, por la ley de Newton, que la suma de fuerzas externas en la dirección Y tiene que ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa en Y, porque esta es la ley de Newton para sistemas pues, de muchas partículas, son muchos componentes, y en este caso pues nada más son dos. Bueno, tenemos que en la dirección Y la suma de fuerzas externas va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masa en Y. La masa total, pues es la suma de las dos masas, la masa del plano inclinado y la masa de la masa M1 que se viene deslizando sobre el plano. ¿Cuáles son las fuerzas en la dirección Y? Pues son la normal
el peso de la masa 1 y el peso de la masa 2. Entonces tenemos la normal menos m1g menos m2g igual a la masa por la aceleración del centro de masa en la dirección y. Si despejan la normal, que es lo que les está pidiendo el problema, pues van a tener que la normal es m1g más m2g más la masa por la aceleración del centro de masa en la dirección y, o sea, la masa total. Y la normal, entonces, va a ser m1g más m2g más la masa 1 por la aceleración de la masa 1 en la dirección y más la masa 2 por la aceleración de la masa 2 en la dirección y. Recuerden que aquí solamente aplicamos la fórmula de siempre. Masa total, aceleración del centro de masa, es igual a la suma de los productos de masa por la aceleración de cada una de las partículas. Y aquí hay que notar que la aceleración de la masa 2 en la dirección y es 0. ¿Por qué? Porque en realidad el plano inclinado solo se está moviendo horizontalmente. Nunca se movió verticalmente. Esta parte donde les digo que si la masa M1 se desliza sobre el plano inclinado y hace que el plano inclinado se mueva hacia la izquierda, en realidad eso todo sucede en la dirección X. En la dirección E no hay aceleración para ese bloque. Entonces la normal va a ser M1G menos M2G más M1 por la aceleración del bloque 1 en la dirección Y. Y pues a eso podemos llamarle ecuación 1, ¿no? Entonces, para el bloque 1, que es el que se viene deslizando sobre el plano inclinado, pues ya habíamos visto, tenemos el peso hacia abajo, entonces tenemos M1G. Además, para ese bloque, para el bloque 1, tenemos la normal N', y pues tenemos la aceleración que se está, o sea, la aceleración que tiene dirección igual a la dirección del movimiento del bloque M1 deslizándose sobre el plano inclinado. Obviamente, porque si tuviera aceleración en otra dirección, pues diferente a esta que estoy diciendo, pues o se iría hacia adentro del plano inclinado o se iría flotando, despegándose del plano inclinado, pero como se está deslizando sobre el plano inclinado, pues la aceleración lleva precisamente esa dirección. Además, sabemos, bueno, el diagrama inicial, nosotros vemos que hay un ángulo θ, que es el ángulo del plano inclinado respecto a la horizontal. Entonces, pues es precisamente el ángulo que dibujamos aquí abajo. Y ustedes saben que cuando tienen dos líneas paralelas que se cortan por una línea diagonal, los ángulos, el ángulo interno es igual al ángulo externo, o sea, este θ de acá abajo es el mismo que el θ de acá arriba. Y además, este θ de arriba coincide precisamente con la dirección que hace la normal y la dirección vertical. Ustedes pueden analizar y pensar un poquito este ángulo en términos de geometría y van a encontrar que θ, que es el ángulo entre la normal y la dirección Y positiva, es el mismo que el ángulo que tiene el plano inclinado acá abajo. Y en este caso, donde estamos analizando el bloque 1, pues tenemos que la suma de fuerzas externas en la dirección X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración de esa masa 1 en la dirección X. ¿Y quiénes están actuando en X en este caso? Pues está actuando la componente X de la normal, que sería n' por el seno de θ, y básicamente es la única, ¿no? Entonces, eso es igual, porque el peso pues está actuando en la dirección Y y ahí no contribuye. Entonces tenemos n' seno de θ igual a la masa 1 por la aceleración 1 en la dirección X. De aquí ustedes despejan n'. Y tienen que n' es la masa 1 por la aceleración de la partícula 1 en la dirección X sobre seno de θ.
Esto pues es para el análisis de fuerzas a lo largo del X. ¿Qué pasa con el análisis de fuerzas a lo largo del eje Y? A lo largo del eje Y tenemos que la suma de fuerzas externas en Y es la masa 1 por la aceleración 1 en Y. ¿Y quiénes son las fuerzas en Y? Pues tenemos la componente Y de la normal n', que sería n' coseno de teta, y también ahora sí tenemos el peso, que va hacia abajo, entonces tenemos menos m1g, igual a la masa 1 por la aceleración de la masa 1 en la dirección Y. Y pues aquí nosotros ya conocemos cuánto vale n'. N' vale m1 a 1x sobre seno de teta, entonces sustituimos aquí. N1 a 1x sobre seno de teta por coseno de teta menos mg menos m1g igual a m1 por a1y. Y si se dan cuenta, el coseno entre el seno es la cotangente, entonces tenemos m1 por a1x por la cotangente de teta menos m1g igual a m1 por a1y. Ahora, nosotros aquí, pues notamos que a1y es negativa, porque a1y pues va hacia abajo, y si ustedes descomponen el vector a1 en x y en y, pues en x les va a dar hacia la derecha, en dirección positiva de las x, pero en y les va a dar en dirección negativa de las x. Entonces, la tangente de este ángulo θ que forma el triángulo de acá abajo va a ser igual a el módulo de a1y sobre a1x. Y como la aceleración, la componente y de la aceleración a1 es negativa, entonces el módulo a1y pues se puede ver como menos a1, o sea, menos a1y en la componente vectorial, ¿no? Entonces, tangente de θ es menos a1y sobre a1x. Y eso les da que a1x es menos a1y sobre la tangente de θ. Pero 1 sobre la tangente, pues es la cotangente. Entonces, a1x pasa a ser menos a1y por la cotangente de θ. Y entonces, pues seguimos, sustituimos en la fórmula que tenemos acá arriba de m1 a 1x cotangente de θ menos m1g igual a m1 a 1y. Vamos a sustituir y vamos a tener que m1, porque podemos factorizar, tenemos m1 por a1y, porque ax es a1y cotangente de θ, entonces es m1 por menos a1y cotangente de θ, y eso multiplicando a la cotangente de θ, menos m1g igual a m1 por a1y. Esto nos da m1 por a1y por cotangente cuadrado de θ menos m1g igual a m1 por a1y. Y entonces tienen que, bueno, cuando despejan g, tienen menos g, pasan el término del cotangente cuadrado a la derecha, entonces tienen menos g igual a a1y cotangente cuadrado de θ más a1y, y aquí hay un factor común que es a1y, entonces lo pueden factorizar y tienen que menos g es a1y por 1 más cotangente cuadrado de θ. Pero esa es una identidad trigonométrica. 1 más cotangente cuadrado es la cosecante cuadrada. Entonces tienen que menos g es a1y cosecante cuadrada de θ, y la cosecante cuadrada es 1 sobre seno cuadrado, entonces es menos g es a1y por 1, o bueno, sobre seno cuadrado de θ. Si de aquí despejan a1y, tienen que a1y es menos g por el seno cuadrado de θ.
Y pueden sustituir este A1Y en lo que llamamos acá arriba ecuación 1 para la normal. Y les queda que aquí la normal era M1G más M2G más M1 A1Y. Entonces la normal es M1G más M2G más M1, y en vez de A1Y, pues ponen menos G por seno cuadrado de teta. Y de ahí ustedes pueden factorizar M1 para dos de esos términos, M1G, entonces tienen M1G por 1 menos seno cuadrado de teta más M2G igual a la normal. Y de todos estos, bueno, de ambos términos, pues pueden factorizar la G y tienen finalmente que la normal va a ser M1 coseno cuadrado de teta más M2, todo eso multiplicando a G. Y ya tienen la normal en términos de cantidades que sí conocen que les da el problema, que es M2, M1 y el ángulo, y obviamente la gravedad. Aunque no especificamos aquí los valores, ¿no? Teta vale tanto y M1 vale tanto, pues son datos que el problema da. O sea, dicen que tenemos un objeto de masa M1, otro de masa M2, un plano inclinado a un ángulo teta. Y en términos de esas cosas, pues sí podemos expresar la normal. Por eso no la dejamos aquí como dice la expresión 1, porque pues eso no es un resultado que en principio podamos conocer, porque sí conocemos M1G, sí conocemos M2G, pero no conocemos A1Y. Por eso tuvimos que hacer este análisis para el bloque 1 de fuerzas, tanto para X como para Y, y hacer estas como cosas trigonométricas con los triángulos, de tal manera que pudiéramos expresar el A1Y en todas esas cantidades que sí conocíamos, y por eso se hizo todo este análisis independiente. Entonces, ya para finalizar, vamos a ver estos casos interesantes, donde ¿qué pasa si teta es igual a 0? Teta es igual a 0, pues corresponde al caso donde este plano inclinado no existe y más bien es una superficie horizontal. Entonces, cuando teta es igual a 0, la normal es M2 más M1 coseno cuadrado de 0, pero coseno cuadrado de 0 es 1, entonces tenemos M2 más M1 por G, o sea, la suma de las masas por G, eso es la normal. ¿Y qué pasa si teta es 90 grados? Cuando teta es 90 grados, significa que este plano inclinado está completamente vertical, o sea, teta es, pues forma un ángulo recto, ¿no? Con la horizontal. Entonces, en ese caso, tenemos que la normal es M2 más M1 coseno cuadrado de 90, pero pues coseno de 90 es 0, entonces la normal va a ser igual a M2 por G, lo cual tiene sentido. Perdón, M2G, lo cual tiene sentido, porque significaría que está cayendo en caída libre, que es lo que correspondería a tener el ángulo hasta acá arriba, ¿no? Haciendo un ángulo de 90 grados. Ahora, para calcular la fuerza F, tenemos que la suma de fuerzas externas en la dirección X, o sea, recuerden que aquí hay una fuerza, esta F que está actuando en la dirección X, que es consecuencia del movimiento que quiere hacer el plano a la izquierda debido a que está esta masa M1 deslizando sobre él y está surgiendo esta fuerza debido a la balanza que quiere compensar este movimiento a la izquierda con una fuerza a la derecha. Entonces la suma de fuerzas externas en la dirección X va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa en la dirección X. ¿Y cuál es
Y esto, pues aplicando la definición, es la masa 1 por la aceleración de la masa 1 en X más la masa 2 por la aceleración de la masa 2 en X igual a la fuerza. Y aquí, pues hay que notar que este término que contiene la masa 2 es 0. ¿Por qué? Porque la aceleración de esa masa 2 es 0. O sea, no se está moviendo. Precisamente porque está siendo compensada con la fuerza. Y la masa m1, pues es así, está cayendo con aceleración 1. Entonces, nosotros arriba ya habíamos encontrado que A1x va a ser igual a menos A1y por la cotangente de teta. Era, o sea, también habíamos visto, no sé en qué parte está, pero donde tenemos el seno y todo eso. Aquí está. A1y igual a menos g por seno cuadrado de teta. Entonces, si A1x es menos A1y por la cotangente de teta y A1y es menos g por seno cuadrado de teta, entonces tenemos menos por menos g por seno cuadrado de teta por la cotangente, que es coseno de teta sobre seno de teta, y uno del seno cuadrado del numerador se va con el seno del denominador, y les queda que A1x es g por el coseno de teta por el seno de teta. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la masa 1 por la aceleración de la masa 1 en X, y eso es M1 por G coseno de teta por seno de teta. Y aquí ya conocemos esta fuerza que va a la derecha en términos de cosas que sí nos da el problema, que era la masa 1 y el ángulo del plano inclinado. Y vamos a ver conservación de momento lineal, pero ya no alcanzamos. Ya estamos sobre tiempo. Si tienen alguna duda, pues tenemos un minuto o algo así. Dos. Y si no, dejamos aquí la clase. Entonces, si todo está bien, pues nos vemos el miércoles. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, profe.